El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y estamos a propósito de que tenemos unas presidenciales en nuestro país y a propósito de que es un año electoral en todo el planeta como nunca. eh, Más, o sea, ya Ignacio me dirá que es nuestro invitado. Tenemos más de 90 elecciones. Bueno, ya han transcurrido varias porque estamos incluso terminando el mes de mayo. Pero a propósito de nuestro país y todo el manejo de las redes sociales y todo esto, pues estamos haciendo unos especiales del aporte de la política y hoy nos habíamos comprometido a continuar conversando con Ignacio Belisario, que es a quien tenemos ya en línea. Lo pueden también ver en nuestro canal YouTube Mundo UR Regiones. Él es abogado y consultor político, también miembro de Abencopol, la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Sus redes sociales @Belisario y el número 7 al final en todas sus redes sociales. Y hoy con él quedamos en conversar acerca de esos modelos de campañas políticas en las distintas redes sociales, porque comentábamos que cada red social tiene su característica. Hablábamos en cuanto a cuáles son las más populares en Venezuela, pudiéramos avanzar por allí. Él nos comentaba que el Twitter es una de las favoritas de él. Quiero saber porque en un momento era como que la reina en nuestro país, pero ha venido como que descendiendo en los números. Pero qué leer de allí, qué creer de las redes sociales a propósito de una campaña electoral. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Unión Radio y pues a todos los que nos escuchan. Sí, entonces hagamos un recorrido en el orden que tú quieras. Pudiéramos hacer el orden en función a el orden de qué es lo más visto y te pregunto, en el caso de WhatsApp, ¿ya es considerado una red social? Sí, sí, de hecho, a ver, algo que es muy interesante es que cuando tú vas a analizar WhatsApp te das cuenta de que esa es la principal red social por la cual la gente obtiene información. Ok. Uno no, o sea, evidentemente ha habido como un cambio de paradigma porque inicialmente cuando uno pensaba en mensajería, para eso es WhatsApp y entonces hasta ahí queda la cuestión y pensaría uno que no es una red social, pero la realidad es que teniendo estados de WhatsApp, teniendo la posibilidad de crear mensajes de difusión, tener canales ahora como se hacía antes solo en Telegram, Ujú. evidentemente ya es más que solo una herramienta de mensajería. Entonces tú puedes, por ejemplo, estar suscrito a un canal de WhatsApp y recibir un boletín informativo, un comando de campaña o el comando de campaña de tu municipio. O si hablamos de Venezuela, tú podrías crear tu canal de WhatsApp de tu comandito. Entonces, evidentemente ya no es solamente una herramienta de mensajería, y sí vemos una tendencia a nivel incluso global en donde WhatsApp tiene el 85%, o sea, generalmente más del 80% de la gente afirma utilizar WhatsApp para informarse. Eso no es un dato nada menor, porque suele ser como la red social en la que menos se piensa a la hora de generar estrategias de campaña y estrategias políticas, Y cuando debería ser la principal. a la hora de desarrollar estrategias de campaña, un político tiene que estar en todas las redes sociales. Yo creo que depende. Ujú. Evidentemente, el depende va a ser cómo está en cada una de esas redes sociales. Es decir, si va a estar en TikTok haciendo bailes y como decimos los millennials, dando cringe, mejor que no esté en TikTok, ¿no? Porque va a generar el efecto contrario que quiere generar, nos va a alejar a los jóvenes y pues en definitiva va a terminar apartando una votación que necesita. Claro, Pero si él va... Ujú. pero Dime. no puede idear una estrategia para estar sin caer Claro. en esas que a su edad quizás o para su función podría ser considerada por los chamos que son los mayores espectadores, porque si nos vamos al ámbito comunicacional, tú tienes que saber a quién comunicas, ¿cierto? ¿Quién es tu audiencia? Y la mayor audiencia Totalmente. en TikTok es joven. Totalmente, totalmente. Y de hecho eso era justo lo que iba. O sea, no es un tema de satanizar o decir, no, yo en esta red social no me meto porque ahí solo se hace un tipo de contenido. No, la red social es un vehículo. Y usted es el piloto. Usted decide si lo lleva de aquí a Guarena o de aquí a La Guaira. ¿Ok? Exacto. Pero ahí necesitas tener pues buen pilotaje, por así decirlo. Si tú no tienes una estrategia bien pensada que busque destacar tus atributos como líder de forma inteligente y de forma tal que conectes con las principales audiencias captivas de cada red social, pueden terminar sucediendo cosas como las que hemos visto recientemente en Venezuela, con unas campañas un poco, digamos, pensadas para los jóvenes, pero que lejos de conectar con los jóvenes, lo que generaba era la burla de la gente de mi edad y menor, ¿no? Sí. Entonces, eso pasa también con Facebook, por ejemplo. O sea, aquí
un poco pensando en que la mayoría de las audiencias de Facebook ya sí suelen ser personas mayores de 40 años, incluso llegando a los 50, a los 60. Bueno, ¿por qué no pensar en memes de Piolín? ¿Ok? O Mm, sea, yo sé que puede sonar un poco como medio disruptivo, pero la típica de esa, la señora que envía ese meme de Piolín con el buenos días, bueno, ¿por qué no pensar en hacer ese tipo de contenido, obviamente de forma inteligente, no cayendo en el cringe, porque no quieres verte ridículo, pero ujú, donde puedas generar contenidos que empaticen y que conecten con la gente de esa edad? Y ojo, hago de la parte, digamos, de memes y estas cosas porque son las que suelen viralizarse, pero ya hablando más en serio, cónchales, ¿por qué no pensar en utilizar Facebook para comunicar las iniciativas, por ejemplo, para la tercera edad desde el gobierno? O sea, ya hablando de claro, temas más de plan de gobierno, de gobernabilidad y políticas claro. públicas, bueno, comunicar mediante esa vía todas las cosas que se va a hacer en materia de pensiones, o sea, ese es el espacio para hacerlo, mientras que en el ámbito de TikTok sería, bueno, cómo creo contenido para hablar de una ley de primer empleo, cómo genero contenido para hablar de cómo vamos a apoyar a los jóvenes emprendedores. Ujú. Esa es la herramienta más allá de solamente crear contenido que dé risa, que obviamente ese es el contenido que necesitas para darte a conocer, para que la gente empatice contigo. Y te pongo nuevamente el ejemplo que mencionaba antes, que o sea, me pareció demasiado brillante, en donde ponían dos caras, una de María Corina y otra de Edmundo, sobre dos cuerpos que están bailando, y salía detrás como de fondo Maduro así como triste, y decía, cómo se va a ver Maduro después del 28 de julio. Y entonces era para morirse de la risa ver a Edmundo y a María Corina los dos haciendo un baile, pero no eran ellos. ¿Me Mm, explico? sí. Que si lo hicieran ellos sería como que Ah, bochorno, ¿me claro, explico? claro, Entonces, ponerse en al eso. final puedes ingeniarte formas inteligentes de hacerlo sin que salga desde la campaña e igual generar el impacto de viralización que tú necesitas para generar esa empatía y ese impacto que te interesa. Resumiendo un poco, el TikTok la audiencia es de joven, en Facebook la audiencia es de gente un poco mayor, WhatsApp es una red social donde debe estar todo, más del 80% pues ve la información de WhatsApp. Yo creo que ahí hay que mandárselo a todas las audiencias, ya nos los dirá Ignacio, pero también queremos saber cómo usar Instagram, cómo usar Twitter y pues si en todo esto dentro del contexto de la pregunta si como político en nuestra estrategia política debemos estar en todas las redes sociales. Ignacio, seguimos. Bueno, a ver, con tema de Instagram, algo que es fundamental también aquí es entender los formatos, ¿no? Ok. Antes Instagram era una red social que premiaba, el algoritmo de Instagram premiaba las publicaciones, es decir, un video publicado, digamos, que apareciera en tu feed o una foto, eso ya no es así. Instagram ahorita premia sobre todo los Reels, un formato muy parecido a TikTok. Tiene sentido que el algoritmo esté buscando potenciar ese tipo de contenidos para competir con una red social que le ronca los motores de la competencia. Y lo otro donde funciona también muy bien Instagram, aunque no tan bien como en Reels en la actualidad, son las historias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia allí? Entender cómo funciona el algoritmo y no perder tanto tiempo generando publicaciones que van a tener menos cantidad de visualizaciones, menos interacciones, menos likes, menos posibilidad de viralización. Entonces, allí nuevamente la intención sería, si pensamos en formatos, videos verticales, de corta duración, que posicionen un mensaje clave o algo contundente que te permita enganchar en los primeros 3 segundos. Estas son cosas que igual aplican para TikTok, o sea, son parámetros referenciales para este tipo de contenido, Que son que es lo que parecidos los permite formatos, además. Pero yo te tengo exactamente una eso. pregunta al respecto, ¿no? Porque Ujú. están en esos para ti, que el algoritmo se va alimentando en función a lo que tú ves y entonces te van enviando ese tipo de cosas que normalmente tú ves. Entonces, ¿cómo logra insertarse un político en eso? Sí, e incluso te puedo dar el ejemplo, o sea, yo que estoy en estas áreas normalmente no utilizo TikTok para esas cosas y no es que me salgan muchas cosas políticas. En otras redes sociales sí, obviamente, ahora tendré que hacer más el ejercicio, pero el algoritmo te adivina porque se va alimentando de lo que tú haces. Entonces, ¿cómo logra ese político insertarse? Bueno, una gran pregunta porque justamente lo que tienes que buscar es hacer un mapeo constante de cuáles son las tendencias y de cómo puedes aprovechar todas esas tendencias, porque Ok. evidentemente, si la tendencia es un bailecito de TikTok, ¿ok? La idea no es que hagas el baile de TikTok si eso va a generar el efecto contrario o el baile del reel de Instagram si va a generar el efecto contrario al que tú quieres. Pero ¿qué sí podrías hacer? Aquí pensando, abuelo de pájaro, tú podrías llegar y hacer como que vas a empezar a bailar y generar la expectativa de no te puedo creer que este tipo va a hacer este baile, que cringe, Mm, y luego decir, no, no, un momentico, yo vine a hablarles a ustedes de algo serio.
y ahí empezar a hablar. Y en ese tema como de romper esa cuarta pared, como que fuera una película, una serie de televisión, generas ese enganche de 3 segundos de, wow, esto está diferente. Y por lo Claro. menos permites que la persona vea tu contenido porque te metiste en la tendencia y le permite al político posicionar un mensaje. Entonces, fíjate que te estoy dando una sola idea Un disruptiva ejemplo. de cómo puedes aprovechar Sí. una tendencia para posicionar tu contenido. Claro, tienes que ser disruptivo en las redes sociales, Completamente, definitivamente. Ahora, pero completamente. Instagram yo lo veo más comercial. Sí, sí, sí. De hecho, sobre todo en Venezuela. Sobre Ujú. todo en Venezuela. O sea, sí, en Venezuela sí creo que Instagram tiene todavía más potencia para negocios, emprendimientos, grandes empresas, etcétera. Pero eso no quiere decir que no lo puede tener también para el mundo político. Además de eso, bueno, tienes un tema allí clave que aunque evidentemente en Venezuela todo el tema del financiamiento hay que manejarlo con cautela porque vivimos en un sistema, Ujú. eh, puedes hacer publicidad con mayor facilidad que en otras Claro, herramientas, o por lo menos es lo que ha sido mi experiencia con un emprendimiento propio que tengo. Entonces tú puedes perfectamente a través de Meta o de Facebook Ads generar una campaña que te permita posicionar en claro. simultáneo contenidos en Facebook y en Instagram. Y bueno, evidentemente promocionar tus contenidos de esa forma, que ojo, luego podemos entrar en Twitter de último, pero eso también se puede hacer en Twitter y hay gente que lo está haciendo. Luis Eduardo Claro, Martínez y Antonio Carri lo están haciendo en Twitter. pero antes de entrar a Twitter, yo te voy a dar uno de los problemas que la gente se ha encontrado en Instagram, es que no puedes poner los enlaces. Y entonces eso, si tú tienes tu plataforma o en Facebook o tienes tu plataforma en YouTube o tienes tu página web, pues no lo puedes viralizar o postear en Instagram más allá de irte a la bio y hacer la cosa que un tanto complicado, que a veces la gente no toma, no hace esos detalles. Entonces, eso quizás complica la situación, pero ¿para qué lo debería utilizar entonces el político? ¿Cómo lo debería utilizar el político en Instagram? Y entonces ver las virtudes en el sentido, pasemos a Twitter. Bueno, a ver, en Instagram yo creo que también depende un poco de si haces publicidad, porque en las publicidades, al menos cuando es en historias, sí puedes incluir Es verdad, el link directamente. es Entonces, eso te cierto. permite redireccionar a las personas que lo visualicen a un landing page o redireccionarlos a un canal de WhatsApp, redireccionarlos a lo que te interesa. Entonces, un Sí, poco, ¿para qué lo usaría el político? Depende de la estrategia. ok. Si la estrategia para Instagram, vamos a poner el caso venezolano, es captar testigos, porque los necesitamos para defender los votos del 28 de julio. Ujú. Entonces, tal vez lo más inteligente es dirigirlos a un landing page que les permita anotar sus datos y que eso Exacto. sirva para construir una base de datos para contactar potenciales testigos por distintas regiones, municipios, parroquias, centros electorales a nivel nacional. Pero si tu intención no es esa, sino poder, no sé, generar información y dársela a la gente, entonces tal vez lo que te interesa es que ese link lleve a un canal de WhatsApp a donde la gente se suscribe y le llega el boletín todos los días de las principales noticias. O sea, es un Claro, poco como dependiendo de cuál es la estrategia. claro. Y con eso, Ujú. ujú, No, no, quería irme ya para Twitter para que, ujú. y bueno, de una vez, aprovechando que ya te interrumpí, y sus diferencias y aportes de esta nueva red social que salió en una polémica allí, que es Threads. ¿Cuál? La hilo, pues, en inglés, Threads, la de Met. Ah, ya, 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 claro, 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 claro. Sí, sí, lo Sí. que pasa es que esa red social ya como que pasó un poquito, creo yo, hasta a la historia un poco, o ¿Te por lo menos en mi parece? caso. Sí. Sí, sí. O sea, Ajá. yo siento que Pero generó ahí hay mucha... una conexión que Ujú, impulsa, se impulsan una red con otra, hicieron esa estrategia que, bueno, ujú. el Instagram te va avisando cuántos seguidores tienes allá y toda la cosa como para que no la dejes morir. Sí, sí, Pero pero el hay formato un es muy tema. parecido a Twitter. Ese es el tema. Además ves un asunto que es que el sistema de captación de nuevos usuarios fue brutal, porque claro, Sí, tenías un montón de gente que tenía ya cuenta de Instagram y era tan fácil como quiero una cuenta de Threads y ya se te abría claro. todo tal cual, pero luego cuando tú ves la retención de esos usuarios, eso fue catastrófico. O sea, tú tuviste un pico que ninguna red social generó tantos usuarios en tan poco tiempo, pero 2 semanas después de su punto más alto, se ha venido desplomando significativamente porque la gente no le encontró el chiste, ¿sabes? Igual a Twitter y Sí, para eso ya tengo Twitter, o sea, un poco como la economía de las redes sociales, o sea, ¿para sí, qué quiero una red social que es idéntica con una que ya existe si ya tengo esa red social? sí, Entonces, sigue existiendo, pero lo que quiero decir es que no ha sido tan hábil para generar comunidad como Twitter. sí, ¿Twitter qué tiene? Que los que somos vaquianos de Twitter y nos siguen cantando en Twitter a más no poder,
bueno, preferimos usar Twitter millones de veces antes de utilizar Pero eso me Threads. Y extraña que a ti te encante tanto porque Twitter no es de sí, jóvenes. sí, pero a ver, a mí me gusta el análisis, me gusta el debate, me gusta la Claro, conversación. Eso es lo que claro. me gusta de Twitter. Claro, pero esas conversaciones se han podido hacer más amplias ahora con los hilos, ¿no? Entonces, Sí, porque la característica principal era los 140 caracteres. total. Y yo la pasaba malísimo, déjame Ajá. decirte, porque lograr sintetizar mis pensamientos de 140 caracteres era bien complicado. Así que yo vendí cuando me dieron el doble. A ver, entonces, ¿para qué un político debería utilizar Twitter o cómo? Bueno, a ver, yo creo que Twitter es la red social idónea para posicionar ya mensajes más programáticos, cosas más desde una perspectiva como, digamos, de funcionario, de lo que harías al llegar al gobierno, presidencia Sí, municipal, regional, asambleario, legislativo. sí. Ahora bien, eso no quita que puedes igual utilizarlo para viralizar contenidos graciosos y te pongo solo un ejemplo. Cuando los Chiefs de Kansas City ganaron el Super Bowl hace unos meses, había toda una teoría de conspiración de los republicanos, los MAGA republicanos en Estados Unidos, de que eso estaba ya todo cuadrado, que los Kansas City Chiefs iban a ganar el Super Bowl, porque eso era para que Biden luego lo pudieran reelegir. O sea, como que había una conspiración electoral política allí y Biden cuando ganan tuiteó una foto con esa típica cosa ahora que está de moda en los políticos de ponerse unos ojos de rayos láser y decía, salió todo de acuerdo al plan. Y ese tweet tuvo cientos de miles de retweets, de Imagínate. likes, lo vieron más Sí. de 5 millones de personas, entonces también puedes aprovecharlo para eso. Ya para finalizar te pido dos cosas. Uno, que repasemos pues cuál es el orden de lo más visto en redes sociales en materia estadística para que lo tomen en cuenta los políticos a la hora de su campaña. Y esa relación necesaria, si tú la consideras necesaria, de medios de comunicación tradicionales versus digitales. Ya no, ¿cómo lo consideras? ¿Deben estar en todas las redes sociales y también en los medios convencionales? Ok, respecto a la primera pregunta, el orden es bastante directo y sencillo. Los reyes son todas aquellas redes sociales que están asociadas a Meta en el siguiente orden. WhatsApp, Facebook, aunque mucha gente piense que no. Instagram, que se debe estar dando la batalla con TikTok. Si TikTok no lo ha superado, debe estar pronto a hacerlo. Y de último, Twitter. Y Mm, mucha gente se preocupa tanto por lo que dicen de ellos en Twitter y la realidad es que los que estamos ahí somos un microcosmos. O sea, mm. ojo, las cosas que suceden allí a veces luego generan otras conversaciones, generan otros ecosistemas, otras cámaras de eco, Sí, pero es pero no que es la última. es por eso que también te gusta, porque si uno lo en Twitter están todos los entes gubernamentales e internacionales, o sea, las cuentas oficiales son esas, las de Twitter. Exactamente. Sí. Entonces, eso sí te permite generar un poco como que de conversaciones más allá de la red social. Y luego, en cuanto al tema de los medios, que me Ujú. parece muy importante tu pregunta, porque de hecho era uno de los asuntos que analizaba aquella vez en el evento de la Bancopol, sigue siendo importante porque los medios de comunicación siguen estableciendo la agenda. O sea, no olvidemos un poco de ese modelo tradicional de cómo funcionan las comunicaciones y claro que los medios de comunicación tradicionales tienen una agenda setting importante e incluso tienen sus propias cuentas en redes sociales y Yo veo generan la, allí contenido. exacto, y yo veo la diferencia de la red social e incluso el funcionamiento de las emisoras y las televisoras, los medios convencionales, es que allí hay un equipo que verifica la información, que es una gran debilidad de las redes sociales, ¿no te parece? Sí, sí, absolutamente. Y de hecho hay un chiste muy millennial y de Gen Z que me encanta, que es que dice que TikTok es la desinformación para nuestra generación lo que Facebook es para la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Y es así. Ahora la Sí. gente dice, yo vi eso en TikTok, y tú dices, pero no hiciste fact-checking, no averiguaste si eso es verdad, es cierto, tal. No, Sí. eso es lo que decían en TikTok. Entonces sí, No, sucede sí. así. Y para responder finalmente lo del tema de si los políticos deberían estar en todas, yo creo que sí, porque espacio que uno no aprovecha es espacio que otro sí lo hace. Y en Exacto. político uno no puede regalar ningún espacio, pero hay que hacerlo con inteligencia y estrategia. Excelente, Ignacio. Te agradezco todo este análisis y todo este recorrido por las redes sociales. Era Ignacio Belisario, abogado y consultor político. Síganlo en sus redes sociales, Belisario 7.